¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este canal de YouTube. Hoy vamos a hablar de por qué tu objetivo cuando busques perder grasa debe ser, en primer lugar y ante todo, la regulación hormonal. Pero antes de nada, darte la bienvenida y recordarte que si no estás suscrito, lo hagas porque para ti es un pequeño gesto, pero para mí significa mucho para que este canal llegue a más personas y podamos seguir creciendo y aportando. Así que vamos a ello. ¿Por qué digo que la regulación hormonal debe ser tu prioridad cuando buscas embarcarte en un proceso de pérdida de grasa? Que por supuesto tenemos que tener claro que lo que buscamos es perder grasa y no peso, que esto es lo que consiguen justamente estas dietas hipocalóricas basadas en comer muy poquito. Vas a perder peso, por supuesto, pero no vas a perder la grasa que realmente buscas perder. Vas a perder, pues imagínate que has perdido 8 kilos en un mes, vas a perder a lo mejor 6 kilos de músculo, agua y otra serie de cosas, y a lo mejor simplemente 2 kilos de grasa. Esto va a hacer que tú te veas más plácido además y que además luego te cueste muchísimo más perder grasa en el futuro, porque el músculo es imprescindible para una pérdida de grasa saludable. Entonces, tu objetivo debe estar primero en esta regulación hormonal. Esta regulación hormonal es la causante o es la clave de que cuando tenemos dos personas que son entre comillas iguales, es decir, mismo sexo, misma edad, mismo peso, altura, cantidad de actividad, nivel de entrenamiento, una persona con una misma cantidad de comida no engorde y otra engorde. ¿Por qué? Por las hormonas. Las hormonas son los que dictaminan en el organismo qué es lo que ocurre. Y en este caso también dictaminan qué se hace con la energía que tú estás consumiendo o la energía que tienes disponible para utilizar. Por ejemplo, un caso claro es el de la persona que tiene resistencia a la insulina, que aquí tienes un vídeo sobre la resistencia a la insulina. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que tiene un exceso de insulina todo el día circulando. Entonces, esta persona tiene a su organismo en un modo de almacenamiento de grasa en vez de un modo de utilización de grasa o utilización de la energía. Entonces, como digo, estas dos personas, misma situación, una con resistencia a la insulina, la otra sin resistencia a la insulina, pues la persona con resistencia a la insulina va a ganar grasa o no la va a perder, en cambio la otra sí. ¿Por qué? Porque la insulina es una hormona que lo que dictamina es que la energía tienda a almacenarse, que la grasa no se utilice. Entonces, en este caso, ¿cuál va a ser tu objetivo con la alimentación y con los diferentes hábitos? Regular tus hormonas. La insulina es súper importante en los procesos de pérdida de grasa, por supuesto, porque va a dictaminar qué se hace con la energía y sobre todo si tenemos, por ejemplo, nuestro organismo puesto en modo almacenar energía en vez de utilizarlo, no solo es que estemos ganando grasa, sino que estamos sintiéndonos durante el día con bajos niveles de energía. Y es importante en un proceso de pérdida de grasa sentirnos con buenos niveles de energía para, por ejemplo, tener esas ganas de poder salir a caminar, de hacer algo de entrenamiento, ¿vale? Porque es muy difícil tener esa motivación o ganas con unos niveles de energía muy bajos. Pero ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos la hormona grelina, que la hormona grelina es la hormona del hambre. Una persona, por ejemplo, que tiene hambre constantemente durante el día debido a esta secreción constante de la hormona, va a tener mucho más difícil su proceso de pérdida de grasa que otra persona que simplemente tiene hambre 2 veces al día. ¿Qué es lo que ocurre con otra hormona? Por ejemplo, la hormona leptina, que es la hormona de la saciedad. Una persona que tiene una buena regulación de la leptina, cuando coma se va a saciar y no va a comer de más en cada comida. En cambio, una persona que tiene desregulada la leptina, que tiene resistencia a la leptina, nunca va a saciarse y va a ser muy difícil que en las comidas coma justo lo que necesita, sino que va a tender a comer de más. Entonces, con diferentes abordajes en la alimentación, con diferentes abordajes en los hábitos, podemos intervenir en esta regulación hormonal para que luego todas las acciones que emprendamos a nivel de ejercicio físico, movimiento, quema de energía, si lo queremos ver de una manera más simple, porque por supuesto al final es importante, tengan el efecto deseado, ¿vale? Tenemos que tener a nuestro metabolismo de nuestro lado, no tenemos que tenerle en contra. Entonces estos aspectos son muy importantes y generalmente no se suelen tener en cuenta. ¿Por qué? Porque se nos ha vendido, sobre todo de este mundo fitness o de personas de gimnasio, que lo que tenemos que hacer es tenemos que seguir esta teoría del balance energético, ¿no? Donde tenemos que comer menos, hacer más ejercicio para perder peso. Y no se dan cuenta que ellos mismos son personas sanas metabólicamente, que se mueven, que entrenan mucho y que, por tanto, a lo mejor estos cambios donde comen más o comen menos tienen un impacto más directo o de manera más
por así decirlo, rápida en su organismo. En cambio, una persona que lleva, por ejemplo, tiene 50 y pico años, que lleva 20 años sin moverse, con un metabolismo destrozado, un sistema hormonal que está totalmente desregulado, no va a tener el mismo efecto. Entonces tenemos que atender al contexto de cada persona. Lo mismo, no se tiene nunca en cuenta los niveles de estrés. Una persona que tiene constantemente estrés, tiene un estrés crónico, va a estar todo el día liberando cortisol y el cortisol va a favorecer el aumento de peso, la ganancia de grasa. Una persona, por ejemplo, ya hablamos incluso más a nivel metabólico, que tiene unos niveles de inflamación elevados por el tipo de alimentación per se, hasta que no resuelva esta inflamación no va a tener una buena capacidad de utilizar la energía, porque la inflamación sistémica en el organismo dificulta la, por así decirlo, fabricación de energía por parte de las mitocondrias, que son las centrales energéticas de cada célula. Entonces, no nos centremos simplemente en comer menos, hacer más ejercicio, centrémonos en llevar esos hábitos y el tipo de alimentación que nos regule hormonalmente. De todo esto vamos a hablar justo la semana que viene. Tienes hasta el domingo para apuntarte a un reto de pérdida de grasa donde justamente busco enseñarte a perder grasa de manera saludable. Todas estas cosas que generalmente no suelen tener en cuenta, creo que te puede aportar un montón. Sé que venderé menos, pero sé que voy a ayudar a más personas. Así que tienes el enlace justamente en la descripción. Espero que este vídeo te haya gustado, al menos para abrir un poco la perspectiva, y nos vemos en el siguiente vídeo. Recuerda, no eres un culturista, eres una persona que a lo mejor tiene problemas metabólicos y que necesita un trato distinto cuando buscas perder grasa.